A esta hora tenemos comunicación con Diego Escobar. Él es el presidente de Azonal Judicial. Diego, bienvenido a esta información. Inicialmente, con tema de los televidentes, la rama judicial, ¿cómo ha afrontado el tema de la pandemia? Bienvenido. Gracias, muy buenos días, compañero. La verdad, pues primero que todo, un saludo fraternal a todos los compañeros que hacen parte de este sistema informativo. Frente a la pregunta, pues en la rama judicial estamos bastante preocupados por el tema de la pandemia, toda vez de que el ingreso masivo de personas, de usuarios, de abogados litigantes, incluso de los mismos servidores judiciales a los diferentes edificios, donde hay bastante concentración de personas, nos trae a nosotros bastantes inquietudes. Hemos luchado firmemente y de manera vehemente contra el Consejo Seccional, el Superior de la Judicatura, contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali, en el ánimo de que nos brinden todas las garantías posibles para poder retornar nosotros a las labores. Hay todavía varias inconsistencias que no se han logrado coordinar, ajustar, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros no queremos que en el Palacio de Justicia o en cualquier edificio, sea Medicina Legal, sea la Fiscalía General de la Nación, sea la Procuraduría, sea la Defensoría del Pueblo, no queremos que pase lo que pasó el día sin IVA, donde todo el mundo se desbordó sin controles y medidas sanitarias y posiblemente sea un foco de contagio. No es posible que el Consejo Seccional y Superior de la Judicatura, que son los que administran el sector justicia, no tomen las cartas y no tomen con la probidad necesaria cuáles son las necesidades sentidas para la rama en este periodo de COVID-19. Se nos deja al libre albedrío de cada jefe de despacho, de cada juez, de cada coordinador de área, y creemos que la rama judicial es una sola, y como ese sentido unitario, tenemos nosotros que actuar de manera articulada, de manera colectiva, y eso nos ha dejado a nosotros con muchas incertidumbres. Para colocar un ejemplo, hay compañeros con enfermedades de base o preexistencias, hay compañeros que tienen obesidad, sufren de obesidad, que sufren de tabaquismo, que su edad es de mayor de 60 años, otros que están a cargo de sus padres, ¿sí? Que tienen hijos pequeños, y eso no se ha tenido en cuenta. Al momento no nos han entregado a nosotros cuántas personas, cuántos servidores judiciales tienen esa condición para poderlos excluir de manera inmediata del trabajo presencial. Ellos tienen que quedarse con un trabajo en casa y desde ahí empezar a ejecutar. Desde un inicio, el Consejo Superior dijo que iba a ser preferente la atención virtual. Entonces nos colocan en entredicho con el expediente digital, porque se supone que esa virtualidad arraiga el expediente virtual. Y ese expediente virtual, desde la entrada en vigencia del Código General del Proceso, no se ha llevado a cabo. Se invirtieron muchos recursos en esa condición, y creemos que están fallando en eso. Hoy nos colocan a la virtualidad, a las malas, ¿sí? Porque ya es, y nos toca ejecutarlo de manera improvisada, ¿sí? Y sobre el tiempo, sobre la carrera, creemos que nosotros no vamos a poder dar la talla. Se dice que se va a contratar una empresa tercerizada para eso, pero tenemos también ciertas reservas en términos del manejo de los procesos, en el término de la presencia de personas en cada uno de los despachos. Si hablamos del 20% en cada uno de los despachos, hablamos de dos funcionarios, 2 trabajadores, y le metemos otros tantos, y entonces ya perdemos ese porcentaje y nos colocaríamos en alto riesgo de contagio frente a esa condición. Diego, esto significa que ustedes han iniciado el trabajo en forma presencial, pero sin las medidas necesarias, o sea, no hay una garantía sobre el tema de la pandemia. Así es. Mire, el trabajo presencial, por ejemplo, hay compañeros que como el caso mío, con diabetes, nosotros quedamos por fuera, ¿sí? Necesitamos un VPN para poder conectarnos remotamente desde nuestras casas. A la fecha no hay autorización de VPNs. Para Cali solamente van a entregar 300 VPNs. En varios juzgados son múltiples los compañeros que tienen esta contingencia de enfermedades de base o preexistencias.
Por lo tanto, tiene que asignársele un VPN desde la casa. Y eso no se ha esclarecido por parte del Consejo Seccional y Superior de la Judicatura. Ellos no cuentan con la tecnología, pero nos quieren nosotros colocarnos a carne de cañón frente al usuario, frente al abogado litigante. Y creemos que no es justo, porque quien le está colocando el pecho a la brisa, quien le está colocando el pecho a esta contingencia, es el servidor judicial, el de base, el empleado, ¿sí? Ellos, los compañeros magistrados, tanto en Cali como en Bogotá, tienen otras condiciones laborales totalmente diferentes, ¿sí? Ellos no tienen que atender al público, a nosotros sí nos toca directamente. Y creemos que hay ambivalencias en términos de poder garantizarle a toda la ciudadanía, como lo están explicando ellos en esos acuerdos que son bastante ambiguos, decirles que la Administración de Justicia va a entrar a partir del 1 de julio a ingresar a laborar normalmente no va a ser. Normalmente no va a ser. Se nos había dicho que era 50 y 50, 50 presencial y 50 virtual. Hoy nos toca, es todo lo contrario, porque en el último acuerdo de ayer 27 dice que todo es virtual. Si todo es virtual y solamente con algunas excepciones de asistencia presencial, entonces nos colocaron fue al borde del abismo. Y estamos esperando es una leve brisa que nos avance a lo profundo del abismo, y creemos que esas consideraciones son las que el Consejo Superior y Seccional de la Judicatura deben de tener en cuenta. Diego, eso que usted acaba de manifestar es unas denuncias muy graves, y eso llevaría a que el gobierno nacional sería el responsable si sucede algo en este campo, teniendo como base que no hay las suficientes garantías para ir a lo presencial. Sí, así es. Mire, la Presidencia de la República emite el decreto legislativo y dice que la cuarentena se extiende hasta el 15 de julio. Esperábamos que el sector justicia hiciera lo propio, nos extendiera a nosotros la suspensión de términos hasta el 15 de julio, pero sucedió todo lo contrario. Nos colocaron fue a trabajar a la maldita sea, como dice el refrán popular, y ahí tenemos ciertas inquietudes, ciertas diferencias procedimentales que si no nos las solucionan, pues no sabemos cómo nosotros vamos a actuar. Si no tenemos VPN, si no tenemos la tecnología, si los expedientes no están digitalizados, si se dice que eso se va a hacer en una contratación de una tercera persona, y esa tercera persona estaría digitalizando en 5 meses, imagínate todo el atraso o las confrontaciones con las partes que nosotros vamos a tener en términos de esa virtualidad. Diego, cambiando de tema y agradeciéndole de su gentileza, pues tengo que tocarle el tema del proceso contra los fondos de pensiones, donde usted está involucrado. ¿Cuál es su vinculación? ¿Cuál es su función en este proceso que dirige el doctor Tomás Fajardo? A ver, con la acción popular que instauró el abogado Tomás Fajardo, Azonal Judicial Cali fue el promotor de ella, no solamente al interior del sector justicia, sino que con la compañera Esperanza Delgado se hizo un acercamiento con diferentes organizaciones sindicales en el ánimo de que todo el sector sindical pues fuese a respaldar esa demanda, porque consideramos que no es justo que a los trabajadores, el gobierno, los grandes monopolios, en este caso los fondos de pensiones, le metan la mano al bolsillo al trabajador de manera descarada. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos la organización que inicialmente, reitero, le dio el aval a Tomás Fajardo. Y segundo, nosotros le hacemos casi que una veeduría permanente, pues porque está de por medio la credibilidad de Azonal Judicial Sindicato de Industria. Por eso estamos muy pendientes. Diego Escobar ha tomado esa posición de estar muy pendiente de la demanda, de sus alcances, de sus motivaciones por parte del sector justicia, y estaremos ahí presentes porque para nosotros prima el derecho económico a favor de los trabajadores y no la liberalidad y la usurpación de nuestros recursos en favor de grandes monopolios capitalistas. Este proceso ya lleva aproximadamente lleva 18 años mejor. ¿Cuál es su análisis? ¿Cómo ve usted el tema de este proceso? A ver, este proceso, somos víctimas del propio sistema judicial.
un sistema judicial que inició en escritural. Hoy estamos en virtual, ¿sí? Tuvo muchas falencias. El Tribunal Superior de Cali, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cali decreta la práctica de una prueba que diga cómo Colpensiones hace la liquidación de las cuotas de administración. Eso tengo entendido que se hizo de manera parcial y se mandó vía fax. Ese papel químico borró todo lo que estaba escrito en él y no hay registro, ¿sí? Se le preguntó a Colpensiones, Colpensiones dice que tampoco tienen copia de esa comunicación. Hoy esa es la punta del iceberg en las cuales estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque hemos cambiado ya 2 o 3 funcionarios en el Juzgado Cuarto Administrativo de Cali, donde cursa esa demanda, y este último, pues, cerró la etapa probatoria sin haber recaudado la prueba, y no solamente no contento con ello, sino que falló a favor de los fondos. El abogado representante de los trabajadores, Tomás Fajardo, presenta el recurso de apelación, ¿sí? En estos momenticos está en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle. Estamos esperando que ellos nos respondan y seguidamente hay una acción de tutela instaurada que nos garanticen el derecho al debido proceso y decirle a la ciudadanía que hemos vuelto a encauzar esta demanda. Desafortunadamente, pues aparece ahora un inconveniente con uno de los gestores, más concretamente el señor de la capital de la montaña, la ciudad de Medellín. ¿Cuál es el papel de los gestores y se está extralimitando el gestor de la ciudad de Medellín en este proceso? A ver, el gestor es una persona que, digamos que fomenta, ¿sí? Que sensibiliza a trabajadores para que se acojan y se inscriban dentro de la demanda, para que presenten los poderes, ¿sí? Es un auxiliar, digámoslo así, de parte del abogado para que asuma esa tarea. Como esta demanda tiene un ribete nacional, pues obviamente Fajardo no tiene la capacidad de estar en todas las ciudades y por eso en diferentes municipios de este país ha logrado contactar y contratar las labores de ciertas personas a quienes se les ha dado inducción sobre la demanda y esas personas se encargan de atraer más trabajadores para que hagan parte y se beneficien del objeto principal de esta demanda. ¿Cuál es el objeto? Que se liquiden bien las comisiones de administración, no sobre el salario, sino sobre la cuota correspondiente al aporte del trabajador. Esa es la diferencia. Hay otras pretensiones subsidiarias, ¿sí? Otros efectos judiciales, y eso es lo que se está justamente presentando en ese momentico. En Antioquia hubo un buen trabajo, hay que reconocerlo, ¿sí? Un trabajo de comunicación, de difusión, de orientación, audiovisual incluso, y ahora pues ya hay unas diferencias ahí entre las dos partes. Nosotros consideramos que quien tiene la probidad de representar a los trabajadores es el abogado a quien se le han entregado y se le han expedido todos los poderes, en este caso es Tomás Fajardo. Y frente a eso, pues nosotros sí respetamos la parte reconocida dentro del proceso y a eso le estamos apostando. Eso significa que en ningún momento los señores del liderato podrían representar a ese grupo de la capital de la montaña en la demanda. A ver, liderato no puede representar a ningún trabajador por su calidad de gestor, ¿sí? Si él quiso ser parte del proceso, debió haber presentado poderes, debió haber adherido a esa demanda inicial hace mucho rato. Estamos hablando de unos 4 o 5 años atrás, cuando todavía estaba antes de que se decretara la práctica de pruebas. Ahí el proceso corta la diferencia y ya no hay oportunidad de que ningún abogado ingrese ahí. ¿Qué es lo que se pueda o qué pueden hacer ellos? Al final de este proceso, con la publicación de la sentencia y 20 días después de este acto, las partes no,
los trabajadores podrán adherirse a esa sentencia y a su vez la sentencia tendrá que trasladarse a la Defensoría del Pueblo y será la Defensoría del Pueblo la que haga todas las liquidaciones correspondientes. En la sentencia se señala una fórmula, por así decirlo, de cómo se tiene que liquidar, cómo se tiene que hacer, y le corresponde a la Defensoría del Pueblo hacer todos esos estimativos. Por lo tanto, quienes no estén en la sentencia o los 20 días tendrán la posibilidad de reclamar, pero quienes estén por fuera, nos toca asumir otras responsabilidades, ¿sí? En el tema de las liquidaciones, y usted como presidente nacional judicial en la ciudad de Santiago de Cali, el tema de las liquidaciones, ¿debe ser una liquidación o son 3 liquidaciones? A ver, nosotros hemos escuchado a Tomás Fajardo, el abogado, ¿sí? Él menciona que son 3 liquidaciones. Una de ellas es la que tiene que hacerse desde los fondos con la probidad de la historia laboral de cada uno de los trabajadores, ¿sí? Con los aportes. Otra liquidación la hará en su momento la Defensoría del Pueblo, con unas liquidaciones más particulares que tienen que ver ya con la fórmula que presente Colpensiones, que esa es la diferencia. Y habrá una tercera liquidación una vez pasado todo este proceso para poder que se garantice a los trabajadores, digamos que el reconocimiento de la actualización salarial, el reconocimiento a la actualización de su pecunio y de la dignidad de los trabajadores. Diego, para finalizar, usted está muy cercano al proceso y es muy conocedor del tema. Teniendo como base que usted conoce en profundidad este tema y que los perjudicados con este inconveniente del gestor y el doctor Tomás Fajardo, lo ideal sería saber cuándo podría salir definitivamente el fallo a favor o en contra de el fondo de pensiones. A ver, Elmar, ese sí es un futuro incierto, ¿sí? Uno, porque en este momentico los términos están suspendidos. Si bien es cierto, vamos a reactivarlos ahorita el 1 de julio, pues todo el mundo tendrá que volver a empezar a ponerse al día con algunas consideraciones puntuales. Pero le corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca pues dirimir el recurso de apelación interpuesto. Esperamos y tenemos la fe puesta en ello de que el recurso va a salir a favor de los trabajadores, ¿sí? Porque no se puede fallar sin tener la totalidad de la probanza, máxime cuando fue el abogado representante de los trabajadores quien solicitó esa prueba y le corresponde al juez agotarla. El juez tiene los mecanismos idóneos para poder hacer llegar esa prueba al proceso y hasta el momento no se han utilizado tales mecanismos. Diego, muy amable, muchas gracias. ¿Y qué recomendación le daría entonces usted a todos los demandantes? No, pues hermano, es que vuelvo y reitero, este proceso ha sido bastante largo, es angustioso, ¿sí? Pero hay que tener la paciencia del santo Job, como dicen los viejitos, para poder que esto tenga feliz término. Esperamos, reitero, que el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle falle a favor ese recurso y que sigamos encausados en que la dignidad de los trabajadores, en que los derechos económicos de los trabajadores se van a salvaguardar de esa lógica. Ahí está pues el doctor Diego Escobar, presidente de Nacional Judicial, inicialmente tocándonos el tema de lo que tiene que ver con la rama judicial no solamente en Santiago de Cali, sino a nivel nacional, y el otro tema que tiene que ver con el proceso en contra de los fondos de pensiones. Amables televidentes, muy amable, muchas gracias.